posicionando en América Latina, un tema que muchas veces lo veíamos como lejano, pero es justamente medir el riesgo político, y ya ahora después nos vamos a meter en temas sobre eso. Pero antes que nada, quien nos acompaña aquí es Ángel Arellano, coordinador de proyecto del Programa Regional de Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, y coordinador de diálogo político para enmarcar y también dar la bienvenida institucional. ¿Cómo estás, Ángel? En YouTube y a las personas que están en Zoom. Mi colega Christine Langgut, que es la nueva subdirectora de la oficina, era la encargada de dar estas palabras. Lo que pasa es que justo está llegando a Chile en este instante para un evento latinoamericano de mujeres que se va a estar realizando esta semana en Santiago. Y bueno, por una demora del vuelo, lamentablemente no ha podido ingresar al Zoom, pero sí se va a conectar en breve porque ya me dijo que estaba de camino al hotel. Pero bueno, salvando ese detallito logístico, para nosotros es una alegría acompañar esta iniciativa que ha tenido muy buena acogida, bueno, no solo por sus promotores, la Universidad Católica de Chile, sino también, bueno, por Nicolás, que sirvió de interlocutor a través de la Universidad Católica del Uruguay, el diario El País, que ha apoyado la convocatoria, y desde la Fundación Konrad Adenauer también sugerimos la invitación de Fernanda Boidi, que es consultora, parte del equipo de la POP Lab, con el que hemos estado trabajando en una publicación reciente, justamente midiendo la confianza de los ciudadanos latinoamericanos en la democracia. Y bueno, y este índice de alguna manera también sirve para seguir acumulando información al respecto. Es un índice que desde el principio, que nos pasó Nicolás en una conversación informal que tuvimos sobre el asunto, cuando lo leímos nos pareció sumamente interesante como herramienta de divulgación de un tema que a veces cuesta mucho explicar a la gente, ¿no? El índice, para las personas que todavía no lo han descargado, ahora les compartimos el link por los respectivos chats. Es un índice que nos pareció sumamente atractivo y bueno, desde la Fundación, donde el asunto político es el core de nuestro trabajo, sumamente interesados en poderlo divulgar, en poder difundirlo y demás. De tal manera que, bueno, para Diálogo Político, para la Fundación Adenauer, es una alegría estar en estas instancias, apoyar también el trabajo de Jorge, que hace poco publicó un excelente libro que coordinó sobre la influencia de China en América Latina y distintas variables sumamente interesantes, que también lo consiguen en nuestra biblioteca digital. Y bueno, hasta ahí por el momento. Bueno, muchas gracias, Ángel, y también de verdad de nuestra parte como académico y seguidor de estos temas, gracias a la Konrad Adenauer, que siempre está trabajando, apoyando y bueno, fortaleciendo este tipo de debates y conversaciones que son muy importantes para la política regional. Bueno, dicho esto y sin más preámbulos, bueno, como adelantaba Ángel, vamos a tener un panel hoy cuya estructura va a ser primero, Jorge va a comentar sobre el índice. Jorge es uno de los coautores del índice, junto a María Paz Fernández, Diego Rojas y naturalmente después Daniel Sobato, que va a concluir la conversación de hoy. Pero entonces Jorge va a enmarcar un poco el índice, contará un poco más la parte estructural y contar de qué se trata el índice y también los datos naturalmente de esta nueva edición. Y después Fernanda Boidi, a quien también presentaré en su debido momento, y quien habla, que me toca este doble rol un poco de moderar y después comentar un poquito. Vamos a comentar quizá una perspectiva un poco más aquí en uruguaya, algunas percepciones del índice y también naturalmente regional. Y después Daniel concluirá. Y les adelanto a todos, que de hecho ya muchos están escribiendo en el chat y demás, pero en preguntas y respuestas pueden ahí, donde dice esa parte, pueden poner preguntas que, bueno, iremos tratando de poner en la conversación, que la idea es que sea una conversación entre colegas distendida para conversar sobre este índice. Así que, sin más preámbulos, presento a Jorge, que es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Políticas Públicas de NYU, y actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es un gran amigo de Uruguay y conocedor de todos estos temas también a nivel regional. Así que Jorge, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Nicolás, que como bien dices, somos ya amigos de hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos, ha participado en conferencias también que hemos organizado en Chile, y es un honor compartir con Fernanda, con Daniel, que es coeditor del informe, que también integra el Centro de Estudios Internacionales como investigador asociado. Y si les parece, yo quiero sentar las bases de lo que fue el ranking del Índice de Riesgo Político 2022, para lo cual voy a compartir pantalla y creo que sí estoy autorizado. Ustedes me dicen si es que se ve.
Sí se ve, entiendo que sí. Voy a tratar de ser lo más sintético posible con este índice 2022, que como bien señaló Nicolás, es su segunda versión, eh, luego del ranking que tuvimos el 2021. El riesgo político se define como ciertos hechos, acontecimientos o decisiones que tienen impacto en los gobiernos y en el sector privado. No es una disciplina nueva, es muy cualitativa, pero lo que nosotros observábamos es que los índices para Latinoamérica de riesgo político en general eran creados o desarrollados por organizaciones globales no latinoamericanas. El Grupo Eurasia, The Economist Intelligence Unit, entre otros, y en general su análisis siempre ha tenido un enfoque muy geopolítico en zonas del mundo que tienen o que viven periodos de inestabilidad o conflicto. Entonces nosotros dijimos, tenemos que tener un índice latinoamericano, con una bajada latinoamericana y creado por una organización de esta región, y eso dio origen a este índice que esta presentación yo la voy a compartir, pero que acá tiene el comparado 2021 con el que me voy a referir yo, que es 2022, donde muy brevemente yo quiero destacar algunos cambios importantes. Primero, la crisis migratoria sube este año, del 6º al 4º lugar. Segundo, todos los temas relacionados a malestar social, a capacidad del Estado a responder a las demandas ciudadanas, está en el top 3 en ambos años. Este año toma fuerza la erosión democrática y aparecen dos nuevos riesgos no contemplados en 2021, el relacionado a ciberdelitos y el de cambio climático. Eso en términos generales, para ahora entrar a una disciplina que, como yo les decía, suele ser vista por los mercados financieros y económicos como un mundo aparte. En otras palabras, los mercados van a seguir funcionando aun cuando haya periodos de incertidumbre e inestabilidad política. Pero hoy, y se ve muy nítidamente con la guerra en Ucrania, queda claro que los eventos políticos y geopolíticos tienen impacto en los mercados financieros, en los precios de los commodities y en el desempeño, en definitiva, de las economías, incluso llegando al bolsillo de los ciudadanos, como estamos viendo hoy en el alza del precio de la benzina y del gas, que son además muy sensibles para ciertos sectores de la población. ¿Cuáles son entonces estos riesgos políticos 2022? Esta es una medición que es importante decir, se hizo antes de la guerra y contó con la respuesta de casi 1.200 personas de público en general de América Latina y un panel de expertos de 140 personas entre expresidentes, cancilleres, directores de think tanks, académicos y algunos representantes empresariales. Primer riesgo, la erosión democrática. Un deterioro en la calidad de la democracia ante crecientes episodios de concentración del poder en presidentes populistas y algunos con caracteres autoritarios. Fíjense que el propio The Economist Intelligence Unit en su último índice de democracia muestra que algunas democracias que eran calificadas como plenas bajaron a híbridas y se mantienen las tres catalogadas como dictadura, que es Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dos elementos preocupantes: se le pregunta en Latino Barómetro a las personas si están dispuestas a no tener un gobierno democrático mientras les resuelva sus problemas. Cerca de la mitad dice que sí. Y lo segundo es que crece la indiferencia frente al tipo de régimen político en la región. Esto claramente está vinculado también con el creciente niveles de desconfianza hacia las instituciones públicas. Este no es un revival de las Fuerzas Armadas de los 50, 60 o 70, sino que más bien es un apoyo a estos nuevos autoritarismos donde llegan al poder con reglas democráticas, pero luego comienzan a seguir el manual del autoritarismo con concentración de poder, debilitamiento del Estado de Derecho, entre otros. El segundo riesgo, que no apareció en el 2021 y que surge con fuerza, es el del cambio climático y escasez hídrica. Tenemos zonas en nuestra región que ya están calificadas de alto estrés hídrico. El caso de Chile, por ejemplo, el caso de Honduras, tenemos también zonas de México, y lo que ha cambiado es que la escasez de agua ha hecho mucho más tangible esta amenaza que ya se conocía de cambio climático, pero que solía ser vista con cierta distancia. Esto afecta al sector agrícola, afecta a la seguridad alimentaria y en definitiva pone un
costó más, un peso más en los sectores más vulnerables de la sociedad. El tercer riesgo político, que podríamos decir que el 2021 se ubicó en primer lugar, es el de las protestas sociales y violencia. 2019 fue un año marcado por las protestas y la violencia en América Latina. 2020 sabemos que fue el COVID. 2021 la recuperación con un importante componente de rebote en la economía, y este 2022 vemos que los niveles de riesgo político aumentan. ¿Qué es lo que ocurre este 2022? Que los estados estaban, lo vamos a poner en condicional, retirando las transferencias sociales, retirando las ayudas importantes que hicieron durante el 2020 y 2021, y que elevó el nivel de deuda pública promedio de la región. Ustedes pueden ver en el gráfico que hay países que, si bien ya tenían niveles elevados, pero Argentina, Brasil, dos países importantes de la región, ya están, uno supera el 100% del PIB y otro se va acercando. Uruguay también tuvo un importante aumento de su deuda pública, y aunque los economistas digan de que lo importante es la convergencia hacia el equilibrio presupuestario, no se ve fácil. Y no se ve fácil tampoco este 2022 con la crisis de Ucrania, donde nuevamente se han activado algunos mecanismos de estabilización de precios a través de subsidios estatales para contener el alza del precio del petróleo, el alza del precio de la gasolina, y no sabemos qué es lo que va a ocurrir también con algunos alimentos, en una presión inflacionaria que ya venía y que esto obviamente le agrega una presión adicional. Cuarto lugar, como mencionamos al comienzo, la crisis migratoria, una crisis migratoria muy marcada por la situación dramática social, económica, política de Venezuela, y que allá contabiliza más de 5 millones de venezolanos fuera de su país, una inmigración principalmente intrarregional, con niveles elevados en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, y que además es un problema transnacional porque requiere coordinación entre los países, partiendo por países fronterizos por donde obviamente circulan muchos de los migrantes. Mientras no se resuelva el tema de Venezuela, seguiremos con esta presión de flujos descontrolados migratorios, y este es un problema que está generando cada vez más una tensión social dentro de los países y dentro obviamente de regiones específicas, como ocurre hoy día en el caso del norte de Chile. Economías ilícitas, un triste legado que se potenció con la pandemia. Expansión de las economías ilícitas por la debilidad estatal, una corrupción estructural en nuestra región y un aumento de la informalidad laboral. Nuestra región en promedio, aunque Uruguay, Chile, Costa Rica están en la parte alta, sigue estando en la parte mediana baja en cuanto al índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Y la pandemia también generó mayores niveles de economías ilícitas. La informalidad laboral es otro de los tristes legados, e incluso en países como Perú ya llega al 80%. Esto se ubica este año en el quinto lugar en esta mezcla de corrupción, economías ilícitas y crimen organizado relacionado también con el narcotráfico. Polarización política se ubicó en sexto lugar. Y si vemos las últimas elecciones presidenciales, todas han tenido un componente de polarización importante. Sin ir más lejos, estos últimos días se ha instalado la polémica en Colombia sobre el conteo de los votos en las elecciones parlamentarias, y ya tenemos un escenario que los propios colombianos ven con mucho temor de a dónde pueda terminar todo este manto de duda que se ha instalado respecto a posibles fraudes en el conteo. La mayor exposición a las redes sociales, sin lugar a dudas, también fomenta esta polarización, como queda claro en el índice, y ocupa, como les decía, el sexto lugar. Inversión extranjera, que en el 2021 estuvo 2 puestos más arriba, pero también se posiciona como un riesgo político la disminución de la inversión extranjera por episodios de inestabilidad política, la inseguridad jurídica. Cada vez se percibe esta mayor dificultad de hacer negocios en la región, y la oposición creciente en comunidades. Esto se ha vivido en distintas latitudes, lo ha vivido China en Santa Cruz con un proyecto en Argentina, ha tenido problemas de Ecuador, qué hablar de Perú, el propio Centroamérica. El año 2020 tuvimos la mayor caída en una década de inversión extranjera, de acuerdo a cifras de la CEPAL, y cuando tenemos el discurso de que América Latina puede aprovechar oportunidades como la ola verde, con el boom de la energía renovable, para desarrollar
ese tipo de energía y tener un desarrollo sostenible a largo plazo, requerimos inversión. Irrelevancia regional. Acá entramos en los últimos 3 riesgos, 2 que son, podríamos decir, de naturaleza más regional, geopolítica, y otro nuevo. La irrelevancia regional no es nuevo, la falta de una visión compartida en la región no es nuevo. Lo que sí observamos es que los mecanismos de integración política atraviesan por un muy mal momento. Podríamos dejar como excepción a la Alianza del Pacífico, que es un mecanismo de integración económica, el Mercosur, después de la euforia inicial de que se había alcanzado acuerdo, nuevamente se ha atrasado bastante también por el lado de la Unión Europea, y en definitiva vemos que en materia de diálogo político regional, seguimos muy anclados a las afinidades políticas de los gobernantes de turno, y eso dura lo que dura, y es lo probable que ocurra también con el Prosur, que es el último mecanismo de afinidades políticas de distintos líderes en la región. The Economist Intelligence Unit también dice que esta irrelevancia regional se traduce también en la falta de aprovechar la oportunidad de relocalización de las cadenas globales de valor a partir de las disrupciones que se generaron en el comercio con la crisis del COVID, especialmente en la zona asiática y China, y en definitiva esto crea una irrelevancia regional, sobre todo para la discusión de los asuntos globales. Los últimos 2, ciberdelitos. El propio presidente Biden dio el llamado de la amenaza de mayor número de ciberataques a partir de la guerra. Rusia tiene un historial reciente de ciberataques en infraestructura crítica, acusaciones de intervención electoral, de espionaje, pero más allá de la guerra, sabemos que esta transformación digital acelerada pilló de sorpresa a muchas organizaciones que no están preparadas aún para tener mayores niveles de seguridad en materia de ciberdelitos y ciberataques. Y finalmente, a diferencia del año pasado que hablamos de la rivalidad estratégica de Estados Unidos y China, hoy hablamos del auge de China. Esto diálogo político lo viene discutiendo hace mucho tiempo, así como China genera oportunidades comerciales y de inversión extranjera, también plantea interrogantes y amenazas. La inversión extranjera china en América Latina y el Caribe todavía en términos relativos es baja, si comparamos con África o la zona de Asia o de Asia Central, pero viene creciendo y de manera importante desde el 2018 y viene diversificándose en muchos sectores estratégicos, como se muestra en el gráfico, en energía, obviamente en el sector extractivo, pero también está en infraestructura, en construcción. Nuestra política exterior latinoamericana en términos generales es aprovechar lo mejor de los 2 mundos, de Estados Unidos y de China, pero esta creciente rivalidad plantea un escenario más bipolar que, creo yo, todavía la región no está tomando como definición. Este gráfico solo yo lo pongo de manifiesto por la eterna discusión si América Latina es de derechas o es de izquierdas, en sentido amplio, ya sea algunas características de izquierda, otro tipo de derecha, pero viéndolo en términos binarios, y nos damos cuenta que más bien es un péndulo. Esta es una foto hasta el 2020. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en la región? Y podría acentuarse si es que gana Petro en Colombia y Lula en Brasil, que tendríamos una marea rosa versión 2.0, como la tuvimos en la década del 2000, luego de una tendencia de mayor presencia de gobiernos de derecha en nuestra región. Esto lo ha analizado mucho Daniel Sobato, y yo comparto esta conclusión de que más que derecha o izquierda, en definitiva, lo que hemos visto en las elecciones de los últimos años es un voto de castigo a los gobiernos de turno. Y como muchos de esos gobiernos de turno en esta ocasión eran de fuerzas de derecha, el péndulo nuevamente vuelve hacia la izquierda, pero en un contexto distinto a lo que fue el año 2000, en la década del 2000. Para concluir entonces estos 15 minutos, el 2022 será un año de alto riesgo político. El regreso a la marea rosa en América Latina responde más bien, a mi juicio, un voto de castigo a quienes están en el poder, y América Latina puede enfrentar una nueva ola de malestar por condiciones externas adversas. Hoy está ubicado en el 3er lugar de riesgo político, pero no podemos descartar que si se siguen deteriorando las condiciones económicas, muy afectados por la guerra, si hay mayor presión inflacionaria de la ya existente, sobre todo en productos y servicios básicos, y tenemos una mayor disrupción de los mercados financieros y por lo tanto menor apetito al riesgo en la inversión de los inversionistas, puede haber nuevas olas de malestar en nuestra región y esperemos que no estén acompañadas
con acciones de violencia como las vimos en los años anteriores. Eso sería, don Nicolás. Muy bien, Jorge, muchas Dejo gracias. hasta ahí. Súper interesante, buen resumen para tener una idea general y un paneo general de este bien interesante índice. Ahora la idea es conversar un poquito con Fernanda sobre nuestra percepción sobre esto, que de hecho, bueno, aquí en Uruguay muchos conocen a Fernanda, pero dado que nos están siguiendo de otros países, Fernanda Boy es doctora en Ciencias Políticas, es Senior Fieldwork Coordinator del APOP Lab, de Vanderbilt University, o sea que, bueno, también, Fernanda, un gusto estar en esta conversación contigo sobre este índice regional, pero bueno, podemos conversar un poquito de una perspectiva más cono sur, más a esta parte del Río de la Plata. Pero ¿cómo ves, Fernanda, un poco esta percepción del índice? Yo tengo mis reflexiones también, pero quizá para algunas reflexiones iniciales tú comenzar. Claro, cómo no. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar de esta charla, al Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica del Uruguay y la Fundación Konrad Adenauer. La verdad que es un placer compartir esta instancia con todos ustedes. Aprovecho a saludar a Kristen, que la veo que se acaba de conectar. Hola, sí, muchas gracias y disculpen, o sea, disculpa a todos por el retraso, que llegó muy tarde el avión. Muchas gracias. Voy a dar unas palabras de cierre al final. Perfecto, Gracias. Cristina. Muchas gracias. En segundo lugar, quiero felicitar a los editores de este informe de riesgo político en América Latina, que Jorge nos acaba de presentar, Jorge y Daniel acá presentes, también a sus colegas Diego Rojas y María Paz Fernández. La verdad que yo saludo esta iniciativa de pensar y exponer los problemas que aquejan en la región y presentar información reciente de un modo claro y atractivo, que además articula distintas fuentes y nos proporciona pantallazos de datos que nos invitan a seguir conociendo y a seguir pensando estas problemáticas. Algo que además el reporte hace de un modo muy ordenado y muy convincente. Y además, como destacaba Jorge, lo hace sobre América Latina y desde América Latina, con una mirada nuestra sobre nosotros mismos que falta muchas veces en muchos de estos reportes. Tiene ese gusto especial de cómo nos pensamos. Me encontré al revisar el reporte además con la grata sorpresa de que los datos del Barómetro de las Américas 2019 que producimos en la POBLAB habían sido de utilidad para la elaboración de la sección sobre polarización política. Junto con la recolección de datos de calidad, uno de los pilares de las misiones de la APOP es diseminar nuestra información y ponerla a disposición de los demás. Entonces, que el informe de riesgo político la recoja hace la realización de ese objetivo. Y aprovecho para pasar un aviso: los datos de la ronda 2021 del Barómetro de las Américas están disponibles en nuestra web para todos aquellos que deseen consultarlos. Nuestros proyectos, el informe de riesgo político y el del Barómetro de las Américas, los proyectos en general del APOP, tienen en común que, aunque con diferentes metodologías, buscamos oír las voces ciudadanas para poner de manifiesto y discutir los problemas de la región. Y ustedes en este informe han utilizado un criterio muy creativo para seleccionar la lista de los riesgos, incluyendo encuestas ciudadanas con muestras no probabilísticas y consultas a élites. Entonces, en el sondeo que hacen ustedes, la relevancia viene dada no por la representatividad estadística, que no es pretendida, sino por la importancia sustantiva de la lista. Hay una serie de voces de ciudadanos de a pie y de élites informadas e influyentes que coinciden en un diagnóstico sobre los desafíos políticos que enfrentan los países de la región. Y la verdad que me resulta difícil pensar que con otras metodologías se pudiera haber arribado un listado muy distinto del que ustedes presentan. Otros matices, sí, tal vez, pero no un panorama marcadamente distinto en lo que va al núcleo duro de los problemas. Es decir, habría acuerdo, llegaríamos por otros caminos más o menos al mismo acuerdo de que estos son los problemas que aquejan a la región. Y entonces, estos 10 riesgos que Jorge acaba de enumerar presentan problemáticas que son locales, regionales o internacionales. Hay énfasis en aspectos ambientales, o más bien sociales, o incluso digitales. Pero todos tienen algo en común, y es que la política y las instituciones de la democracia representativa le han fallado a los ciudadanos en muchos de estos casos, y por eso enfrentamos estos riesgos. Las instituciones, en general, no han estado a la altura de lo que los ciudadanos esperan de ellas, de lo que se necesita para un correcto funcionamiento de nuestras democracias. Y esto es un problema grave. Es un problema grave porque, con todas sus imperfecciones, la democracia es el mejor sistema que nos podemos dar para organizar la convivencia. Y los ciudadanos de las Américas aún creen que la democracia es el mejor sistema, pero están cada vez menos satisfechas con cómo funciona, con los resultados que entrega.
Y esto tiene que ver con la crisis de expectativas que menciona el reporte en su introducción y que potencia la vulnerabilidad junto con los otros elementos de esta triple crisis que ustedes mencionan en el reporte, que son la crisis de gobernabilidad y de certezas. Y la verdad es que si hablamos de certezas, este 2022 nos trae todavía menos de las que ya habíamos aprendido que había esperar en 2020 tras la pandemia, porque tras la invasión rusa a Ucrania no tenemos más que nuevas incertidumbres y posiblemente nuevos panoramas sombríos. Entonces, muchos de estos problemas, de estos riesgos que ustedes identifican, se evidencian, evidencian fallos en las instituciones y en los mecanismos de representación y de inclusión. Y esto tiene como resultado la alienación de algunos ciudadanos y directamente la exclusión de otros, ya no de la participación política activa, que es un problema, pero es un problema menor, al lado de la exclusión de las protecciones mínimas que debería garantizar el Estado de Derecho. Nosotros en el Barómetro de las Américas consultamos a los ciudadanos si estaban dispuestos a resignar, participar en elecciones, a cambio de que pudieran acceder a ingresos y servicios básicos garantizados. Y en la mayoría de los países de la región, la mayoría relativa, pero la mayoría, y en algunos casos la mayoría absoluta de los ciudadanos, nos dijo que sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente dejaron de ver en las elecciones un medio válido para obtener mejores condiciones de vida, ¿sí? Sin embargo, son muchos menos los ciudadanos que están dispuestos a renunciar a la libertad de expresión a cambio de estas mismas garantías económicas, lo que nos da la esperanza, si se quiere, de que hay una valoración de las libertades civiles. Lo que sucede es que no se hace el vínculo entre la valoración de estas cualidades de la democracia y la función que cumplen las elecciones para preservarlas, lo que no deja de ser otro problema grave. Es verdad que en países como Uruguay, como Chile, como Costa Rica, como mencionaba Jorge, estos riesgos que destaca el índice están presentes de un modo más tenue y su amenaza en realidad está temperada por algunas fortalezas del propio sistema político. Pero en otros países, en cambio, los riesgos generan una especie de sinergia perversa que potencia solo lo negativo. Pienso, por ejemplo, en la crisis migratoria. El reporte hace foco en la migración de venezolanos que se ha extendido principalmente al sur del continente, generando más informalidad, más tensiones, y evidenciando ausencia de tolerancia en el mejor de los casos y actitudes directamente xenófobas en otros. Pero ¿qué pasa más al norte? En los países de América Central, en particular en el Triángulo Norte que conforman El Salvador, Honduras y Guatemala. Allí el crimen violento, la vulnerabilidad climática, las dificultades económicas, todos riesgos que ustedes han identificado en el índice, funcionan potenciándose como causantes de migraciones masivas, esencialmente a los Estados Unidos, y muchos informes dan cuenta de que los derechos de estos ciudadanos se vulneran en el camino, muchas veces también a la llegada, ni que hablar de los que retornan en condiciones todavía más precarias de aquellas con las que salieron, encima ahora endeudados y sin redes sociales en las que apoyarse y sin programas del Estado que les den contención. Es decir, hay algunos contextos en que los riesgos confluyen de un modo que se potencian como en círculos viciosos. Y pone de manifiesto entonces, si bien los problemas están presentes en todos los países, no lo están del mismo modo, ni con la misma intensidad, ni en la misma combinación con otros problemas en todos los países. Ni todos los países de la región tienen a disposición herramientas similares para enfrentarlos. Algunos países probablemente ni siquiera han logrado identificar cuáles serían esas herramientas adecuadas para enfrentar esos problemas, y eso es parte, en definitiva, del riesgo. Entonces, para terminar mi exposición, el ejercicio nada fácil de resumir en 10 ítems los riesgos políticos de la región se nos presenta como una gran oportunidad para pensarlos y repensarlo, me parece, en clave de las especificidades regionales. Y también nos interpela sobre qué podemos hacer como comunidad académica, como comunidad internacional, para aportar a mitigarlos. Y entonces me parece que uno de los desafíos más interesantes que nos plantea el trabajo tiene que ver con que nos ofrece este diagnóstico, pero nos pregunta, o nos invita a preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con él? ¿Cómo seguimos? ¿Hacia dónde salimos? Nicolás, vuelvo a vos. Muchas gracias, Fer. La verdad que sí, bueno, cubriste mucho, naturalmente, como pasa de los puntos que tenía en mente, pero sí coincido primero de tu completo análisis en lo importante, primero, una mirada regional de que tenemos un índice desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? A veces vos que trabajás mucho con Estados Unidos, me pasa también lo mismo, se mira a la región, ¿ah? pero uno ve que a veces estando en el terreno, naturalmente las variables
pueden ser, no necesariamente otras, pero a veces son percibidas de forma diferente, y más cuando estamos hablando de percepción de riesgo, etc. O sea que yo creo que hay una primer fortaleza de este índice de plantearse desde la región, y nada menos que de un buen faro de América Latina como lo es Chile, para también pensar este tipo de cosas. Hay un segundo elemento que me gustaría resaltar también, es el aspecto metodológico, que yo creo que a veces, cuando hablamos de riesgo político, hablamos de algo a veces muy abstracto, o que es difícil de conceptualizar, pero yo creo que este índice pone en el eje concreto también, bueno, de qué estamos hablando, y pone evidencia, y unifica evidencia, que a veces, de hecho, cuando uno trabaja con estudiantes, le hace ver por lo menos que un primer paso, y la iniciación a veces a la investigación, y más cualitativa, es un gran paso, es unificar esa evidencia, ¿no? Obviamente esto se hace a un nivel mucho más alto, porque se recolecta mucha base de datos, y de hecho también se habla con un panel de expertos, como lo mencionaba Jorge, pero yo creo que ahí también hay otro elemento metodológico de ser un unificador de evidencia sobre los datos regionales, que a veces sabemos que tenemos diferentes fuentes, pero aquí nos lo presenta de forma unificada bueno, en un reporte, en un índice concreto. Y el tercer eslabón más general, y después me meto en algunas cuestiones más específicas, no tan largas para que no se nos vaya largo, y después tenemos algunas cosas como preguntas, es lo importante de tener, desde el mundo más político, pero también de una visión regional, elementos para proveer mañana a las empresas, que cada vez más las empresas multinacionales, lo que ahora son las multilatinas también a nivel regional, bueno, se interesan también por una percepción clara de no es lo que a mí me parece que está pasando en Venezuela, sino también acá hay elementos objetivos, y cuando en esto buscamos cierta objetividad, nos vamos más a la política comparada, ¿no? Es decir, bueno, hay elementos que cuando lo veo a nivel regional, tomando las diferentes variables de un dato, bueno, ahí yo tengo un elemento que tiende a la objetividad. Obviamente siempre la objetividad total va a ser imposible, pero cuando lo presento de forma comparada, como sí en este caso, es que se evidencia mucho más. Es decir, no es lo que a mí me parece mañana como analista, sino más bien acá hay evidencia cuando se lo compara con otros países. Voy a hacer un repaso para cerrar, entrar en la recta final, perdón, de algunos comentarios, complementando lo que decía Fernanda, sobre algunas cosas también de los puntos que plantea estos 10 puntos. Primero, de erosión democrática. Yo creo, justo en Uruguay, de hecho hablábamos al inicio, ahí antes de empezar, estamos viviendo en estas horas un clima electoral muy importante, un referéndum bueno, se plantea de alguna forma, y esto a mi cuenta, pero casi que como una elección de medio término, porque estamos hablando de 135 artículos, multitemático el referéndum. Entonces, yo creo que acá hay un elemento también de una perspectiva uruguaya, y repito, esto es a mi cuenta, de cómo ha estado esta campaña también, y cómo esos elementos, yo no sé si lo llevaría a una erosión democrática, pero a veces en países, en nuestros, de institucionalidades muy sólidas, vemos que cuando se utilizó el elemento del referéndum, y estoy acá aplicando el índice regional a algo netamente nacional, pero un poco el objetivo de esto, ha sido una campaña donde el factor mentira, y no voy a decir de un lado o de otro, pues el factor mentira estuvo muy presente en la campaña. Yo creo que aquí, por lo menos desde una perspectiva uruguaya y de este lente, por lo menos de este rincón del mundo, que a veces, como incluso en los países donde hay un buen diálogo político, también nos estamos enfrentando a eso que más grandilocuente, bueno, fake news y demás, pero un debate basado en la mentira. Y yo creo que eso genera, después, que en Uruguay a veces nos alarmamos, nos alegramos mucho de los índices positivos, pero a veces nos alarmamos cuando vemos, bueno, que un 40 y tanto % de los ciudadanos, cuando se le pregunta en Latinobarómetro en Uruguay si le daría lo mismo un gobierno no democrático mientras resuelva sus problemas, dice que no tendría problema. Un 27% apoya un gobierno, apoyaría un gobierno militar, y solo un 33%, y digo solo porque el logaritmo con otros, como con la policía, con los militares, es mucho mayor, creen los partidos políticos. Entonces, cómo incluso la erosión democrática que plantea este índice a nivel regional, y en Uruguay a veces quedamos contentos porque, claro, decimos por lo menos una frase uruguaya, pero en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Entonces, es verdad que Uruguay a veces comparativamente en la región queda contento, pero a veces también tenemos que tomar estos índices en una perspectiva un poquito más global para darnos cuenta que tenemos nuestros desafíos. Muy rápidamente, yo creo que también el tema del cambio climático, yo creo que es no menor que este índice lo plantea,
algo que casi no existía hace un año atrás, por lo menos en el debate macro, pasa a estar en un segundo nivel en el top 10 del índice, me parece un elemento no menor para la región, y vaya si en el caso Mercosur Unión Europea es elemental, que es lo que pone sobre la mesa nada menos que la Unión Europea para decir, señores, no querríamos avanzar más allá que concluimos la negociación. Por eso acá hay elementos que me parece importante, y no solamente desde lo macro, ¿no? Es decir, bueno, contaminación desde un punto de vista más general, sino lo que decía hoy Jorge. Este índice habla concretamente, por ejemplo, de estrés hídrico, ¿no? Es decir, como mediciones mucho más tangibles, a veces para los ciudadanos, para por lo menos evangelizar sobre estos riesgos que vayas influyen también en la política. Un elemento sobre las protestas sociales y violencia, yo creo que acá lo interesante del índice es poner también este tema en agenda, pero cómo se contrasta con temas internacionales. Porque fíjense que el manifestante, en los papers que hay escrito un poco sobre a veces la perspectiva y la lógica de la economía política, vamos a decir, de quienes deciden manifestarse, piensan en el bolsillo, no piensan mucho en el origen internacional. Es decir, bueno, me sube o no el combustible. Tú me entenderás, Fer, acá, factor X, factor Y, no piensa decir, mañana no es decir, bueno, si hay o no un factor de búsqueda de transparencia, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, sino más bien es, poco me importa si hay, vamos a decir, si esto se explica originalmente una guerra, es a mí me está afectando, ¿no? Y lo hemos visto en Colombia concretamente, con manifestaciones concretamente por temas domésticos originados en muchos casos por factores internacionales. Y yo creo que en este mundo de alta volatilidad en el que estamos accediendo, ingresando, vamos a decir, estamos ante riesgos importantes de estas manifestaciones, porque en realidad es muy posiblemente nuestras economías emergentes se van a tener que ver con esta seguramente inflación internacional, porque fíjense que la emisión que había para reconstruir el mundo post-COVID va a ser una emisión monetaria seguramente para reconstruir Ucrania, o sea que pasamos de un mundo inflacionario a otro mundo inflacionario. Entonces yo creo que esa volatilidad hace que el tema protestas sociales y violencia y cómo influye en la política vino, y lamentablemente lo digo, por lo menos para quedarse en el horizonte de tiempo de un año y más. No querría avanzar mucho más, pero yo creo que también hay un factor a ver en el tema de ciberdelitos. Fíjense que los últimos datos internacionales hablan de que está siendo más costoso para los países, incluso más que el narcotráfico. Entonces, son estos temas que a veces vemos como lejanos, pero justo me tocó hace unos días una charla sobre ciberseguridad de la Unión Europea, y los datos alarman, ¿no? Porque a veces lo vemos muy lejanos, pero hoy en día, cuando todos tenemos en nuestro celular nuestra cuenta de banco, bueno, cuán expuestos estamos a este tema. Y dejo en un punto final sobre el auge China. Yo creo que son muy valientes en los creadores del índice en poner el tema China, ¿no? Es decir, con cuidado, con respeto, pero naturalmente aquí también hay una lógica de potencial riesgo, y aquí no estamos siendo a favor de uno o de otro, pero es decir, la forma en que a veces se plantea China, y viendo en otros países cómo ha sido su actuar en otras regiones, mejor dicho, es por lo menos una luz amarilla a que no cometiera algunos errores. Entonces me parece que una forma inteligente, arriesgada y valiente, vamos a decir, de que se pone en el índice, que también el auge de China es muy bien visto por todos, naturalmente, cuando un cliente de lo que exportamos en América Latina crece, es cosa positiva, pero también cuando hay contraprestaciones a esas compras, me parece que hacen muy bien los creadores del índice en decir, señores, sí, pero acá hay una bandera amarilla a tener cuidado. Entonces, sin más, le paso la palabra a Daniel, que bueno, también un amigo de la casa. Daniel es coautor, bueno, naturalmente junto a Jorge, María Paz y Diego, del índice. Daniel es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, nos acompaña desde Panamá. Y bueno, Daniel Sobato es actualmente, como decía, el director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, así que también, Daniel, va a ser bueno escucharte como coautor, pero también con tu perspectiva regional para la conclusión de estas reflexiones. Daniel. Muchísimas gracias, Nicolás. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Un verdadero placer poderlos acompañar en esta tarde. Un saludo muy afectuoso y cálido. Siempre que los saludos salen de Panamá son saludos cálidos, comprensiblemente por el clima, así que me uno a este estupendo panel. Quería hacer algunos apuntes para tratar de enriquecer esta estupenda conversación que estamos teniendo. Primero, creo que estamos viviendo un escenario llamado escenario VICA en español. Un escenario que es volátil, un escenario que es incierto,
un escenario que tiene un alto grado de complejidad y un escenario que tiene un alto grado de ambigüedad. Este escenario VICA, que combina volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, se le suma obviamente, en este caso particular, un alto nivel de riesgo político en nuestra región. Ese es el escenario en el que estamos hoy, un escenario en el que, en un artículo que escribimos conjuntamente con Jorge y publicamos en la sección Ideas de La Nación de Argentina, decíamos de que aconsejábamos en enero ajustarse el cinturón de seguridad porque claramente nuestros análisis indicaban de que íbamos a estar en otro año con mucha turbulencia. Y bueno, lamentamos habernos acertado porque no teníamos ni la menor idea de lo que se venía. Ya estábamos demasiado realmente muy concentrados en la combinación, por eso el escenario VICA, la C de complejidad. Este es un escenario en el cual no vamos viviendo crisis de maneras secuenciales, sino que se nos están agolpando, agrupando las crisis y tenemos que resolver crisis de manera simultánea. Lo segundo tiene que ver con tener una mirada retrospectiva, pero la mirada retrospectiva no es ir al siglo XX o necesariamente a inicio del siglo XX o al siglo XIX. Esto es tan solo retroceder 33 años, ubicarnos en 1989, con la caída del muro de Berlín. Poquitos años después, con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pocos años después, con el ataque a las Torres Gemelas y el inicio de la guerra del terrorismo, Afganistán y Irak. 7 años después, la crisis financiera del 2008-2009. 12 años después, o 11 años después, el inicio de la pandemia, de la cual no hemos salido y ya entramos a su tercer año. Y cuando teníamos todas estas combinaciones, nos viene el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Con lo cual estamos viviendo en un proceso, tan solo en 33 años, de profunda reconfiguración geopolítica y geoeconómica, ni qué decir la irrupción de China, el tratar de pasar de un mundo bipolar caracterizado por la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia a una suerte de hegemonía norteamericana, fundamentalmente en los dos gobiernos de Clinton, quizás el puro inicio del gobierno de George Bush, y luego la irrupción cada vez más importante de China y hacia un G2, como dice Jan Bremer, o eventualmente, dependiendo cómo se termine de reconfigurar geopolítica y geoeconómicamente el mundo, hacia algo que es totalmente desconocido en este momento. Entonces, eso es para poner el contexto, dibujar el bosque dentro del cual nuestra región, en un mundo globalizado, pero a su vez por las características propias de América Latina, es muy susceptible, muy vulnerable de estos cambios. Ni qué decir del profundo debilitamiento del multilateralismo. Hemos visto con preocupación, no algo que no supiéramos, pero que terminamos de constatar, de la parálisis del órgano por excelencia que debe preservar la paz a nivel mundial, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Presidido ese órgano, ese Consejo de Seguridad, por Rusia, que es el que invade a Ucrania, y con el derecho de veto de la propia Rusia como uno de los 5 países de miembros permanentes que puede aplicar un veto para paralizar. Es cierto que se buscó la salida, se fue a la Asamblea General y ahí se adoptó una resolución con un alto nivel de consenso, pero eso no nos permite disimular cómo en esta crisis, quizás la más grave desde la Segunda Guerra Mundial, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de Europa, las Naciones Unidas no están jugando ningún papel. Se habla de la reunión de Biden con Putin, de Biden, Putin y Xi, de la conversación de Biden con Xi, de que vaya el Papa Francisco a ver si puede mediar, pero nadie está diciendo dónde está el secretario general, como en la película esa, dónde está el piloto, dónde está el secretario general de Naciones Unidas. Pues nada, está ahí pidiendo, rogando que por favor respeten los principios del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, estamos en este mundo
en un proceso donde estamos pariendo una nueva reconfiguración que no sabemos cómo va a terminar de acomodarse las piezas. Una de las maneras es que China logre hacer entrar en razón a Putin y se busque una solución relativamente rápida a la actual guerra y crisis humanitaria gravísima, y que eso no genere mayor repercusión. Otra es que China termine alineándose de una manera directa o indirecta cada vez más con Rusia y tengamos un rompimiento de un sector más claramente autoritario y de un sector más de una cercanía, como se está viendo, entre Estados Unidos y la Alianza Atlántica y Europa. Pero recuerden que hace tan solo 3 años estaba el expresidente Trump diciéndoles a los europeos: no nos interesa la alianza con ustedes, y quizás en 2 años haya un cambio importante en quien sea el próximo presidente en Estados Unidos. Este es el mundo en el que vivimos. A algunos les podrá gustar, a otros no les podrá gustar, pero es con este nivel de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad y altísimo nivel de riesgo político que tenemos que jugar. El que no quiera jugar con estas reglas se equivoca. Business as usual, donde todo más o menos estaba ordenadito, se acabó, lo tiramos por la ventana y tenemos que empezar a navegar en este tema. América Latina la agarra mal. Nos agarró mal la pandemia, pero no por culpa de la pandemia, porque estábamos mal preparados como región. Y no fue casual de que la pandemia le pegó durísimo a América Latina en el tema de la salud. Con el 8% de la población tuvimos el 33% de las muertes, pero eso no nos debe sorprender. La mayor parte de nuestro sistema de salud son patéticos. No digo todos, pero una buena cantidad de sistemas de salud. ¿Qué íbamos a esperar? De que esos sistemas de salud realmente iban a estar funcionando a la altura de lo que representó y sigue representando la pandemia. Nos fue mal también en un buen número de países al inicio, sobre todo con el tema de las vacunas. ¿Por qué? Porque no hubo solidaridad, porque no hay, lo que decía Jorge, mecanismo de integración regional. Cada uno de una manera u otra trató de buscar asegurarse el número X de vacunas de donde pudo y como pudo, en lugar de generar una verdadera articulación regional. Nos pegó mal en la economía, fue la región que más cayó, casi el 8%, de acuerdo a datos de CEPAL y de los organismos multilaterales. Es cierto, rebotamos en el 2021 al 6 puntos y algo, pero nos desinflamos de nuevo en el 2022 a 2.1, decía la CEPAL antes de la guerra de Ucrania. Yo creo que vamos a estar por debajo de ese 2 puntos. Y dice José Antonio Campo, si tomamos lo que veníamos creciendo entre el 2013 y se concretan las proyecciones del 2022 y 2023, América Latina no es que va a tener otra década perdida, ya tiene una década perdida, de nuevo, que incluso es una década perdida peor que la década perdida que tuvimos en los 80, porque vamos a crecer promedio regional por debajo del 1%. Entonces, y hay que recordar que en el 2019, antes de llegar a la pandemia, porque ahora todo el mundo le factura un montón de cosas a la pandemia, pero hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la pandemia. La pandemia, en todo caso, nos vino a desnudar y a exponer las fragilidades nuestras. Veníamos creciendo en el 2019 al 0.1%, o sea, no creciendo. Entonces, tenemos un problema estructural prepandemia, agudizado por la pandemia, y ahora volvemos a la mediocridad de ese crecimiento económico. Ni qué decir en lo social. Teníamos antes de la pandemia 1 de cada 3 latinoamericanos y latinoamericanas viviendo en la pobreza, ahora subimos al 34 o 35%, pese a todas las ayudas que se trataron de dar y que se dieron. Se agudizó la desigualdad, somos la segunda región del mundo más desigual del mundo. Tenemos un problema gravísimo de informalidad. La pandemia subió una informalidad que ya era del 53% al 57%, según datos de nuevo de la CEPAL. Y esto le está pegando a todos en general, pero de manera especial a las mujeres, fuerte, muchísimo, y a los jóvenes. Y entonces no nos tiene que sorprender que prepandemia, pero lo que decía Jorge, ubicado en el tercer lugar, hay muchos jóvenes que están realmente cabreados con la falta de resultados, con la falta de oportunidades. En varios países incluso estamos viendo que los jóvenes, caso Panamá, creen menos
en la democracia que los mayores. Entonces estamos encontrando una situación de que se nos combina muchos elementos muy complejos. Y es en ese contexto donde yo creo que me gustaría poner algunos de los desafíos enormes que tiene el liderazgo político latinoamericano en el marco del superciclo electoral latinoamericano. Entre el 2021 y el 2024, todos los países de América Latina, salvo Bolivia, que los tuvo en el 2020, van a tener elecciones presidenciales o de Congreso. 5 ya lo tuvieron en el 2021, empezó Ecuador, siguió Perú, siguió Chile, Honduras, Nicaragua, farsa electoral en Nicaragua. Este año vamos a tener 3, empezó Costa Rica, viene la segunda vuelta el 3 de abril, sigue Colombia 29 de mayo, en un contexto muy complicado, donde ya se está denunciando fraude. Uribe ha denunciado que va en el fraude, Pastrana denuncia que viene el fraude, Petro dice que esas denuncias de fraude son una suerte de golpe de Estado lideradas por... O sea, en esas condiciones se está yendo a una elección presidencial complejísima, donde la izquierda por primera vez puede llegar a la presidencia. Y ha hecho una muy buena campaña Petro, por cierto, a nivel del Congreso. No va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero ha hecho una muy buena elección, sobre todo en el Senado, donde ha sacado 19 senadores. Y después viene Brasil. Y después seguimos con 3 elecciones más en el 2023 y después seguimos con 6 elecciones en el 2024. No quiero meter en este análisis Haití, una suerte de Estado fallido, que tenía que tener las elecciones el año pasado, las quieren hacer este año, no están dadas las condiciones y realmente la situación es caótica. Para eso deberíamos dedicar una jornada especial. Pero el cuadro es de mucha preocupación. Y siempre están los que ven el vaso medio lleno y meten optimismo y la verdad que las cosas no están tan mal, y los que ven el vaso solamente medio vacío. Yo creo que hay que buscar, cuando uno mira un vaso medio lleno, es que está medio lleno y medio vacío. Entonces, ¿dónde están los desafíos, pero también dónde están las oportunidades? Todas estas crisis, y Churchill decía, nunca dejes pasar una crisis sin sacarle provecho, te abren oportunidades. El problema es si América Latina está preparada para aprovechar estas oportunidades. Entonces empecemos por los desafíos. Para no aburrirlos, me gustaría poner algunos ahí. El primero claramente es de manejo de expectativas. Ya lo decía Fernando, ya lo decía Jorge también. Oye, acá hay un nivel de expectativa y una revolución de expectativas, de demandas ciudadanas, empoderadas. Hay que tomar en cuenta que América Latina es una región con el 80% de urbanización. Una sociedad que está más informada, mejor formada, más educada, más conectada, más urbana y consecuentemente más empoderada reclamando derechos. No solamente libertad de expresión, que es muy importante, fundamental, pero también derechos económicos, sociales. Yo quiero tener un acceso digno a una educación de calidad pública. Quiero tener acceso digno a una salud de calidad pública. Quiero tener una pensión digna y así sucesivamente. Y eso no se está dando y eso está siendo el cabreo ciudadano que estamos viendo. Diríamos las promesas incumplidas que decía Bobbio, ¿no? De la democracia. Entonces, en ese contexto hay un problema de expectativa. La democracia tiene que hacer el delivery. No me importa que vengan politólogos para decir que hay que disociar el sistema político porque no hay que pedirle a la democracia que dé resultados. ¿Yo qué les digo? Que se jodan. O sea, esto puede ser muy bueno en un aula en Stanford o en Columbia, o cosas, pero la gente tiene la expectativa que la democracia tiene que hacer el delivery de resultados. Y si no podemos entender eso, vamos a tener más calles incendiadas y más problemas. Lo segundo, tenemos un problema serio de desafío de certeza. O sea, gobernar hoy es manejar incertidumbre. No solamente manejar expectativas, es manejar incertidumbres. Te viene una crisis detrás de otra y en algunos casos se te amontonan las crisis. Y vos podés tener todo más o menos ordenadito en tu país, pero después se te cae todo encima porque todas las variables tienen que ajustarse en función de lo que está pasando en el contexto regional y sobre todo en el contexto global. Me explico. Vos ya tenías un problema de menor espacio fiscal, tenías un problema de mayor endeudamiento, tenías un problema de mayor crecimiento de deuda por todo lo que te había representado la pandemia. A eso se viene
a complicar durante la pandemia y ahora más el rompimiento de las cadenas de supply, con lo cual hay una enorme demanda y una falta de poder responder a esa demanda. Tenés una inflación en muchos países como Estados Unidos, desde hace 40 años no tenías esa inflación. Hasta ahí vos decís, bueno, más o menos me acomodo. Pero después te sube el petróleo, los países que tienen que importar energía ya se les complica. Pero después te sube los precios de los alimentos, los países que tienen que importar alimentos se les complica la factura. Aquellos países que exportan petróleo, que exportan gas y que exportan alimentos, momentáneamente están bien. Momentáneamente. Porque después viene la FED. Y la FED dice, no, con esta inflación yo tengo que claramente enfriar la economía. Tengo que aumentar las tasas de interés. Y dijeron, la inflación es algo que va a pasar rápidamente. Ahora dijeron, no, no va a pasar rápidamente. Bueno, con una subida alrededor del 1% vamos a estar bien. Ahora dicen, vamos a estar cerca del 3% y quizás tengamos que subir tasas hasta el 2023. Estos son meros guessing, meros aproximaciones, pero todo eso nos hace más caro el servicio de la deuda a los países que nos hemos endeudado, nos achica espacio fiscal. Tenés una gran demanda ciudadana para que le des resultado. Con los actuales niveles no podés, tenés que hacer una reforma tributaria. Bueno, si vas a hacer una reforma tributaria, espero que la hagas bien y que encuentres espacio político para hacerlo, si no terminás como Iván Duque en Colombia, con una cuasi revolución de esa supuesta reforma tributaria. Pero sin reforma tributaria no podés renegociar los contratos sociales, que es otra de las demandas sociales. Y ahí es cuando se comienza a complejizar la situación. Y eso es la combinación de los riesgos políticos que estamos viendo. El otro elemento fundamental es que tenés que hacer una reforma laboral, con 57-60% promedio en la región de informalidad. En algunos países como Perú, 70 u 80% de informalidad. No hay manera que salga de esto. Entonces hay que hacer una reforma laboral que venga a acompañar todos estos temas. Y también tienes que hacer, obviamente, reformas al sistema político que le den gobernabilidad democrática. Ahí tenemos la vieja discusión, los politólogos, de qué carajo hacemos con el sistema presidencial y con el sistema de representación proporcional, sin llegar a decir Lins, Valenzuela, etcétera, que si no salías del presidencialismo no había solución a este tema. Pero lo que estamos viendo crecientemente es que para ser electo presidente cada vez tenés que ir a segundas vueltas. Para elegir el Congreso te quedas en primera vuelta y la mayoría de los presidentes hoy en América Latina, democráticos, no tienen mayoría propia en los congresos. En algunos casos la logran a través de coaliciones más o menos frágiles y en otros casos directamente es el vía crucis, es estar en el purgatorio los 4 próximos 5 años. Entonces ahí se vuelve a instalar el tema de cómo le damos gobernabilidad y gobernanza a nuestros sistemas políticos en este contexto. Y podría seguir haciendo la larga lista de todas las razones de desafío. Vayamos a las oportunidades rápidamente. ¿Qué se nos abre? Bueno, se nos abren oportunidades para, uno, se viene un replanteamiento de la globalización. Yo no creo que se termine la globalización, pero sí creo que se va a reformar la globalización, sobre todo si esta tensión continúa. Nearshoring es una oportunidad que se le abre a algunos países de América Latina si se ponen las pilas, para pasar del just in time al just in case. O sea, tenés que traer empresas a estas costas y si estás preparado, creo que podés aprovechar. Otra oportunidad muy buena. Bueno, todos nuestros recursos naturales. Los recursos naturales que tenemos en la región son estupendos. Tenemos el 60-70% de la biodiversidad. Tenemos el 30% del agua dulce, de las reservas de agua dulce del mundo. Si bien, como decía Jorge, en algunos países vamos a tener, y ya estamos teniendo, estrés de agua. Pero esto funciona si le agregamos valor a las commodities. Porque si seguimos exportando únicamente commodities, lo que seguimos haciendo es reprimarizando las economías, y eso es negocio de corto plazo, pero mal negocio en el mediano y largo plazo. Tenemos oportunidad en el sector de energía, donde claramente podemos ahí apostar fuertemente y tenemos ahí una ventana de oportunidad. Tenemos oportunidad en todo el tema de lo que representa la digitalización para ofrecer servicios.
gente muy calificada en nuestros países que puede dar servicios a través del Zoom, del Skype, etcétera, haciendo consultorías, haciendo traducciones, etcétera, 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 en medicina. O sea, hoy la tecnología bien aprovechada te abre oportunidades de trabajo para gente que está bien preparada. Tenés oportunidades para los startups, como una suerte de incubadora. Entonces, hay una serie de temas donde si, además de lo nacional, nos integramos, que es una gran déficit que nosotros identificamos, o sea, el nivel de desintegración, de debilitamiento de los esquemas de integración regional son gravísimos en América Latina, empezando por el comercio. Toda la región, el comercio intrarregional es el 15%, en Europa es el 60%, en América del Norte es el 45%, en Asia es el 35-40%. Vivimos hablando de integración, nos encanta el discurso, pero comercializamos poco. O sea, necesitamos de un liderazgo político que no solamente maneje incertidumbre, maneje expectativas, combata el deterioro democrático severo que está sufriendo la región. Hemos perdido 7 democracias en los últimos 15 años. Se nos cayó El Salvador, régimen híbrido, se nos cayó Guatemala, régimen híbrido, se nos cayó Honduras, régimen híbrido, se nos cayó Haití, pasó a régimen autoritario, seguimos con Cuba, se nos cayó Venezuela, hoy régimen autoritario, Nicaragua, régimen autoritario, México, degradado a régimen híbrido, Paraguay, degradado a régimen híbrido, Bolivia, degradado a régimen híbrido. Estamos en una situación de máxima preocupación en materia de deterioro democrático. No subestimemos ese aspecto. Pero además de todo eso, necesitamos una integración a nivel regional. Necesitamos podernos integrar en función de los intereses de los estados y no de las afinidades políticas e ideológicas de los presidentes de turno. Como Alberto Fernández, que le manda una carta a Andrés Manuel López Obrador diciendo integrémonos tú y yo, que tenemos mucha afinidad, y ya en los próximos meses gana Lula y entonces sumamos a Lula. Porque si hacemos esa integración, cuando vengan los gobiernos de derecha, la van a volver a detener y van a volver a montar la suya. Eso pasó con UNASUR y con PROSUR. Nos quedamos con UNASUR enterrado medio vivo y con un PROSUR que gatea pero sin poder caminar, y ahora me imagino lo volverán a enterrar. Entonces, hay muchas tareas pendientes, muchísimas tareas pendientes, pero claramente depende de la capacidad de liderazgo. No estamos condenados, como decía Hirschman, que toda reflexión sobre América Latina empiece con una reflexión pesimista. Pero también, como decía el maestro Hirschman, la lectura es enfocarnos en lo posible más que en lo probable. Lo probable es que esto va a seguir siendo muy jodido cada vez más, por la dinámica. Pero lo posible es donde nosotros tenemos que poner los énfasis y focalizar. De lo contrario, América Latina, y con esto cierro, se quedó sin narrativa. Y esto lo conversamos con varios. O sea, me preguntan a mí, ¿qué se habla en Europa de América Latina? ¿Qué se habla en Estados Unidos de América Latina? Y yo digo, nada. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin una narrativa para atraer las inversiones, para llamar la atención de que aquí están pasando cosas importantes, de que aquí estamos apostándole fuerte al cambio climático en lugar de la deforestación masiva que está haciendo Bolsonaro, de que aquí estamos tratando de hacer conciliar democracia con desarrollo, con justicia social, en lugar de decir o democracia o justicia social. Y creo que la experiencia de lo que está viviendo Chile quizás pueda arrojar algunas luces y las cosas salen bien, porque en esa marea rosa hay mucha diferencia en esas izquierdas, muchas diferencias entre las llamadas izquierdas. Entonces yo creo que la coyuntura es estupenda si la sabemos aprovechar, pero esta es una década crítica para la región. Si la región se pierde foco en esta década tan importante, donde al 2030 tenemos que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, creo que vamos a entrar a la próxima década en condiciones muy, muy complicadas. Si por el contrario aprovechamos esta crisis para verla como una oportunidad, para ponernos las pilas y para aprovechar las oportunidades que se nos abren, entonces creo que podemos tener este ámbito de una lectura más positiva. Pero nadie nos va a venir a hacer en América Latina lo que no hagamos nosotros. La ayuda va a ir a África,
La ayuda ahora va a ir a Europa, a un sector de Europa. La ayuda va a seguir yendo quizás a Asia. Poca ayuda de cooperación internacional va a venir a una región donde se considera que somos casi todos middle income countries y que nosotros tenemos que hacer la pega, para hablar en chileno, con alguna ayuda, pero con la mayor responsabilidad de parte nuestra. Así que es un llamado de atención de lo mismo que Ortega y Gasset nos recomendó a los argentinos hace 80 años. Él nos dijo argentino a las cosas, yo digo latinoamericanos y latinoamericanas a las cosas. Nosotros tenemos que asumir con responsabilidad, aprovechar estas oportunidades y enfrentar estos desafíos en esta coyuntura donde no hemos resuelto los problemas del siglo pasado, desigualdad, corrupción, inseguridad, etcétera, y tenemos que dar respuestas urgentes a los problemas del siglo XXI, que tienen que ver con la cuarta revolución industrial y con el cambio climático y con una época que se mueve muy acelerada. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. La verdad que hiper completa la conclusión. Nos fuimos un poquito de tiempo, pero yo creo que fue bueno igual y me permití como moderador de extendernos un poquito en el tiempo porque en realidad creo que contestaste algunas de las preguntas que ya nos... Creo no, contestaste algunas de las preguntas que nos habían dejado de cuáles eran las oportunidades ante este escenario. Sí quedó claro eso, ya lo tomamos a modo de respuesta. Y podemos entrar, como nos habíamos comprometido con quienes nos acompañan, en la recta final. Solo decir como dos apuntes finales antes de darle la palabra a Cristín, que va a decir, bueno, las conclusiones, más que conclusiones, el cierre institucional de esta conversación. Yo creo que estos debates, vaya y son importantes desde la región. Lo decía recién Daniel, fíjense que el nearshoring, como se hablaba recién, ha sido quizá el outcome, ¿no?, hacia América Latina de la pandemia, pero también el outcome de Ucrania, Rusia, en la tensión, es energía y alimentos. Entonces también América Latina se presenta como una oportunidad. El tema, como decía bien Daniel, es cómo le damos la importancia. Hay una irrelevancia a nivel global de América Latina. Algunos colegas también hablan de si no esa relevancia puede ser estratégica. Algunos quizá no coincidimos tanto con esa línea, pero también es una línea de debate interesante abrirla, ¿no? Es decir, si esa relevancia quizá en un mundo tan complejo, volátil, no puede ser hoy un factor estratégico. Yo me inclinaría aquí a aquella visión personal de que no es tan así. Yo creo que es importante ser parte de un mundo, obviamente, con los pragmatismos que eso genera cuando hay tantas olas de violencia. Pero dicho esto, y sin extendernos mucho más, le voy a pasar la palabra a Cristín Langud, que es la nueva subdirectora del Programa Regional de Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer y miembro del equipo de diálogo político, que Cristín está recién llegada en Chile, bueno, está también aquí en Montevideo, pero ahora estaba de viaje recién llegada en Chile. Así que, Cristín, te pasamos la palabra para dar el cierre institucional a esta conversación. Dale, genial. Muchas gracias, Nicolás. Pues otra vez me disculpo de nuevo por el retraso. Bueno, en el nombre de la Fundación quiero agradecer a ese evento tan importante, interesante y bueno, como Nicolás ya me ha presentado, soy la nueva representante adjunta que estoy trabajando ahora en el programa regional que tenemos en Uruguay de partidos políticos y democracia en Latinoamérica. Bueno, lamentablemente al principio me he perdido un poco, pero realmente toda esa presentación y el paper es también muy enriquecedora y importante para el trabajo de la Fundación Konrad Adenauer, porque nosotros en el programa regional aspiramos a fortalecer las democracias en América Latina a través de la consolidación de los partidos políticos y también el fomento de debate sobre los nuevos desafíos de la democracia liberal, ¿no? Entonces, como el programa regional, ese papel también ha sido muy importante para nosotros, o sea, ese paper, y por eso quiero agradecerles mucho. Y bueno, yo les invito a leer nuestros artículos de diálogo político que ya conocen, también a inscribirse en nuestro newsletter y seguir nuestras redes que son CAS Montevideo y Diálogo Político. Así que muchas gracias y un gran saludo desde Chile. Muchas gracias y bueno, con esta conclusión damos cierre a la conversación de hoy que quedará colgada en redes y seguramente en algún análisis
que se haga desde Diálogo Político y creo también algún medio en Uruguay. Así que bueno, muchas gracias a todos los participantes, los panelistas aquí, pero también a todos quienes nos acompañan, que de hecho en varias redes que estamos saliendo en simultáneo fueron varios. Muy buenas tardes, noches a todos y bueno, será hasta una próxima. Muchas gracias.